El día que casi desaparezco, parte 1. Nunca pensé que un recuerdo tan antiguo, escondido en un rincón polvoriento de mi mente, pudiera volver con tanta fuerza. Pero hay sucesos que no te piden permiso para regresar, simplemente lo hacen. Y cuando vuelven, lo hacen con olores, colores, sonidos, y con ese mismo miedo frío que te hace temblar por dentro. Tenía alrededor de 9 o 10 años, esa edad extraña en la que uno ni es tan niño como para no darse cuenta de las cosas, ni tan grande como para entenderlas por completo. Era un día común, de esos en los que mi mamá decidía que solo compraríamos un par de cosas, y terminábamos recorriendo medio mercado como si se tratara de una expedición al fin del mundo. Yo caminaba detrás de ella, medio arrastrando los pies, medio entretenido mirando puestos llenos de frutas brillantes, montones de ropa, juguetes baratos y el caos normal de cualquier mercado lleno de vida. Mi madre, como siempre, parecía inmune al cansancio. Podía pasar horas revisando, comparando, preguntando precios, regateando. Yo, no tanto. 5 minutos más, sí, me decía siempre que veía mi cara de aburrimiento. 5 minutos que siempre se convertían en 40. Ese día, sin embargo, algo fue distinto desde el principio. Primero, porque mi mamá quiso ir a una tienda más grande que estaba apartada de las demás. No era la típica zona concurrida del mercado. Había que caminar por un pasillo largo, casi vacío, con locales viejos, abandonados, la pintura cayéndose a pedazos, anuncios rotos. El tipo de lugar que un adulto ignora, pero un niño siente. Y yo lo sentí. Había algo en ese pasillo que me daba mala espina. Algo silencioso, algo fuera de lugar, pero no dije nada. Porque a los 9 años uno aprende que si dices, me da miedo, siempre recibes la misma respuesta, ay, deja de estar inventando, tú lo que tienes es mucha imaginación. Así que simplemente seguí caminando, pegado al brazo de mi madre mientras mis ojos recorrían cada sombra. Finalmente pasamos por el mini supermercado que quedaba casi al final, cruzamos la calle y llegamos a aquella tienda grande, iluminada, llena de pasillos y de gente cargando cosas. Un contraste brutal con el camino que nos había traído hasta allí. Vamos a ver si aquí está más barato, dijo mi mamá mientras agarraba una canasta. Yo ya estaba tan aburrido que empecé a jugar, correr alrededor de los pasillos, esconderme detrás de las estanterías, lo típico de un niño tratando de entretenerse. Y fue en una de esas vueltas rápidas cuando lo vi, un hombre, sentado en una esquina del local, mirando hacia la puerta, pero no exactamente hacia la puerta, mirándome. Me quedé congelado. No sé explicar qué era lo inquietante exactamente. Tal vez era la forma en que estaba sentado, como demasiado rígido, o la expresión vacía, sin parpadear, o la manera en que no parecía estar comprando nada, solo observando. Pero yo lo sentí que algo no estaba bien, y cuando un niño siente peligro, es porque hay peligro de verdad. Me di vuelta rápido y traté de seguir jugando como si nada, pero ya no era lo mismo. Cada vez que pasaba por la entrada, cada vez que me movía cerca del límite entre el interior y el exterior de la tienda, allí estaba él, inmutable, fijo, mirándome. El estómago se me retorció. Me acerqué a mi mamá y me quedé a su lado, pero ella estaba demasiado concentrada viendo ofertas como para notar que mi respiración estaba más rápida de lo normal. Y entonces dijo algo que me heló. Ve a llamar a tu tío. Dile que venga a ayudarnos con las bolsas. Yo me quedé duro. Para llegar al carro de mi tío tenía que regresar por el mismo pasillo abandonado, cruzar nuevamente la calle, pasar por el mini supermercado y llegar a la zona donde había varios autos estacionados. Y aunque sabía que era un camino corto, también sabía que ese hombre estaba afuera. Ahora, pregunté, casi susurrando. Sí, ve, que no tardas nada. Mi mamá no vio la sombra que cruzó mi rostro, no notó mi nerviosismo. Y no era su culpa. A esa edad, uno aún no sabe cómo decir, algo anda mal, sin sonar exagerado. Salí de la tienda despacio, tratando de no llamar la atención. Pero apenas puse un pie fuera, lo escuché. El sonido de una silla arrastrándose. El hombre se levantó, miré de reojo, y él comenzó a caminar detrás de mí. El corazón me dio un salto tan brusco que sentí que me iba a desmayar. Mi instinto gritaba asterisco asterisco corre asterisco asterisco, pero mis piernas al principio no reaccionaban. Aceleré el paso, él también. Caminé un poco más rápido. Él igualó mi ritmo. El pasillo abandonado estaba adelante, más oscuro que hace unos minutos, como si el sol hubiera decidido esconderse justo cuando más lo necesitaba. Y yo tenía 9 años. 9.
No tenía fuerza, no tenía tamaño, no tenía forma de defenderme, solo tenía miedo. Y el miedo, cuando es verdadero, actúa solo. Asterisco fue ahí cuando lo escuché respirando detrás de mí. Asterisco no sé si realmente estaba tan cerca como creí, pero su presencia me quemaba la espalda. Sentí que se inclinaba, que aceleraba, que estaba por alcanzarme. Y entonces, corrí con todo lo que tenía. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Corrí sintiendo que mis pulmones ardían, que el suelo se movía bajo mis pies, que mis mejillas se calentaban de tanto aire entrando de golpe. Escuché pasos detrás de mí, no sé si eran los suyos o los míos rebotando en los muros, pero para un niño asustado, eran de él, y corrí más. El pasillo abandonado se veía enorme, interminable, como si hubiera crecido 20 metros de la nada. Los locales cerrados parecían mirarme pasar con burla. La luz no llegaba del todo, y el frío me apretaba los huesos. Vamos, 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 me repetía en la cabeza. Pasé frente al mini supermercado sin mirar, crucé la calle casi sin ver si venían autos y llegué a la zona de vehículos estacionados. Frenético, buscaba el carro de mi tío con la vista borrosa por el miedo, pero no estaba, no lo veía. Sentí que el mundo se me abría bajo los pies. ¿Y si se había ido? ¿Y si me quedaba solo? ¿Y si el hombre ya estaba entrando al estacionamiento detrás de mí? El pánico me agarró del cuello. Busqué una y otra vez, desesperado, girando sobre mí mismo, sintiendo que cada sombra era él acercándose. Y de pronto, allí, el carro, a unos metros, mi tío dentro, revisando su celular, completamente ajeno al caos que yo acababa de vivir. Corrí hacia él, abrí la puerta de un tirón y me metí al asiento como si el auto fuera un refugio contra una tormenta. ¿Qué pasó?, preguntó sorprendido. Apenas pude hablar, mi voz temblaba. Mi mamá dijo que fueras a ayudarla. Tiene muchas bolsas. No dije más, no podía. Y aunque nunca conté lo que pasó, hasta el día de hoy puedo sentir esa mirada persiguiéndome. Esa sensación de que estuve a segundos de desaparecer sin dejar rastro. Ese hombre que nunca entendí que quería. Solo sé que espero no volver a verlo jamás. El día que casi desaparezco, parte 2. Cuando mi tío arrancó el carro y comenzamos a movernos hacia la tienda grande, yo iba sentado en silencio, intentando que mi respiración volviera a la normalidad. Pero, por dentro, mi cuerpo seguía temblando. No sé cómo explicar la mezcla tan extraña de sensaciones: alivio por haber llegado al carro, miedo por lo que había sentido, y una sospecha que comenzaba a crecer dentro de mí como un bicho inquieto. ¿Y si el hombre seguía buscándome? El camino de regreso fue rápido, pero para mí se sintió eterno. Miraba por la ventana, tratando de ver si alguien caminaba detrás de nosotros, si alguna sombra se movía donde no debía. Cada figura, cada persona, cada esquina me ponía nervioso. Cuando llegamos a donde estaba mi mamá, ella estaba parada con varias bolsas a los pies, viéndonos llegar sin entender por qué yo salí del carro como si estuviera huyendo de un incendio. ¿Qué te pasa?, preguntó, alzando una ceja. Yo solo negué con la cabeza y ayudé a subir las bolsas. No quería hablar del tema, no podía. Cada vez que intentaba abrir la boca, la imagen de aquel hombre, inmóvil en la entrada, volvía a mi mente. Sus ojos, su quietud, su intención silenciosa. El regreso a casa fue igual de incómodo. Mi mamá me hablaba de cosas normales, que si la carne estaba cara, que si la fruta estaba más barata en otro puesto, que si deberíamos haber comprado más arroz, pero yo no escuchaba nada, apenas asentía. Y en un momento, miré por la ventana y lo vi. Mi corazón dio un salto violento. Era él, o al menos, alguien que se parecía demasiado. Caminaba por la acera, en dirección opuesta, pero por un segundo, sus ojos cruzaron los míos a través del cristal. Sentí que me ahogaba. Me hice hacia atrás, como si al alejarme del vidrio pudiera borrar ese instante, pero nadie más lo vio, ni mi mamá, ni mi tío, solo yo, y eso lo hacía peor. Llegamos a casa. Mi mamá me dijo que guardara las cosas. Yo lo hice mecánicamente, con las manos frías, todavía procesando. Esa noche no dormí. Cada sombra en mi cuarto era él. Cada crujido de la casa era su paso. Cada ráfaga de viento contra la ventana era su respiración. Incluso después de cerrar los ojos, lo veía al fondo del pasillo de la tienda, quieto, esperando. Los días pasaron, pero el recuerdo se quedó allí. No se iba, no se movía. Vivía conmigo, caminaba conmigo, dormía conmigo. Era como si el miedo me hubiera hecho un tatuaje interno. Y entonces ocurrió algo que todavía hoy me pone la piel de gallina. Una semana después, mi mamá decidió regresar al mercado.
Yo no quería ir, pero no tenía opción. Era niño, no podía quedarme solo en casa, así que, sin poder evitarlo, volví al lugar del que había escapado corriendo. El mercado seguía igual ruidoso, desordenado, lleno de colores y gente, pero para mí, todo se veía diferente, más oscuro, más peligroso, más vivo, como si cada persona fuera una posible amenaza. Mi mamá, por supuesto, iba como si nada, revisando ropa, tocando telas, preguntando precios. Yo solo miraba alrededor, buscando una sombra conocida. ¿Qué tienes?, preguntó ella, notando al fin mi inquietud. Nada. Pero la verdad es que sí tenía algo. Tenía miedo, mucho miedo, y un presentimiento que me pinchaba como una aguja cada vez que giraba la cabeza. Pasamos por los puestos usuales, caminamos entre la gente, y durante un rato pensé que tal vez había exagerado, que quizá mi mente de niño había hecho un monstruo de un hombre que solo me miró por casualidad. Pero cuando llegamos al mini supermercado, mi corazón se congeló. Había un carro estacionado afuera, un carro que yo reconocí. Era el mismo que estaba cerca cuando aquel hombre me seguía. Lo recordaba bien porque tenía una calcomanía enorme en la parte trasera, un gato negro guiñando un ojo, un detalle demasiado específico para confundirlo. Me quedé paralizado. El mismo carro, en el mismo lugar. Era imposible que fuera coincidencia. Mamá, vámonos por aquí, le dije, agarrándole la mano. Ella me miró raro. ¿Y ahora qué te dio? Traté de explicarlo, pero las palabras me salían torpes. Ese carro, es el mismo carro que estaba la otra vez. Mi mamá frunció el ceño. Ay, muchacho, deja de estar inventando. ¿Cómo vas a recordar un carro de hace una semana? Quizá tenía razón. Tal vez era exageración mía, pero entonces, cuando seguimos caminando, la puerta del mini supermercado se abrió, y él salió. El hombre, el mismo hombre, la misma mirada, el mismo gesto de sorpresa al verme. Él me reconoció, y yo también lo reconocí. No era imaginación, no era un miedo infantil, no era una coincidencia, era él. Él estaba ahí de nuevo. Mis piernas comenzaron a temblar. No podía moverme, no podía hablar, mi garganta se cerró. Mi mamá no notó nada. Ella siguió caminando, sin darse cuenta de que el hombre había salido justo detrás de mí, y entonces, por primera vez, me habló. Oye, niño. Su voz era baja, grave, como si no quisiera que otros lo escucharan. Yo di un paso atrás. Mi corazón golpeó mis costillas con tanta fuerza que me dolió. Niño, ven, dijo, haciendo un gesto con la mano. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mamá, grité, jalándole el brazo con fuerza. Ella se volteó, molesta primero, pero su expresión cambió cuando vio el terror en mi cara. ¿Qué pasó? Se lo señalé con un dedo tembloroso. El hombre ya no estaba, ni en la puerta, ni en la acera, ni cerca del carro, como si se hubiese esfumado. Mi mamá miró a todos lados, confundida. ¿Pero quién? Aquí no hay nadie, mi hijo, me estás asustando. Y ese fue el instante exacto, en el que comencé a preguntarme si algo más estaba pasando, porque él estaba ahí, yo lo vi, él me habló, pero nadie más lo vio, nadie más lo escuchó, solo yo, y eso era todavía más aterrador. El día que casi desaparezco, parte 3. Mi mamá me tomó del brazo y, sin decir nada más, comenzó a caminar conmigo hacia otra zona del mercado. Yo sabía que no me creía del todo, pero algo en mi expresión debía haberle causado inquietud, porque no me regañó, ni me dijo que dejara de inventar. Solo apretó un poco más mi mano. Aún así, yo no podía dejar de mirar hacia atrás. Buscaba su figura entre las personas. Esperaba verlo aparecer detrás de un puesto. Sentía, en el fondo de mi pecho, que él seguía allí, observando, siguiéndome con la mirada. Y aunque no lo veía físicamente, yo lo sentía, como si su presencia fuera una sombra adherida a mi espalda. Mi mamá decidió entrar en una tienda de ropa para niños. Era un local pequeño, pero cómodo. Las luces eran cálidas, había aire acondicionado, y el ambiente se sentía mucho menos amenazante que la calle. Yo exhalé lentamente, intentando calmarme, pero el alivio duró poco. Mientras mi madre revisaba camisetas, yo me quedé parado junto a la entrada, mirando fijamente hacia afuera. No quería separarme de la puerta. No sabía si era valentía o miedo, pero sentía que tenía que vigilar. Y entonces, justo cuando empecé a pensar que todo había sido una locura, vi algo que casi me paraliza. Una sombra pasó frente a la tienda, una silueta conocida, fuerte, lenta, demasiado familiar. Mi respiración se detuvo. Me asomé un poco más. Y allí estaba de nuevo, el hombre, frente a la tienda,
moviéndose despacio, como si estuviera revisando los locales. No miraba hacia adentro directamente, pero sus ojos iban recorriendo cada vitrine, cada ventana, cada puerta, mi puerta, la de la tienda donde yo estaba. Me escondí detrás de un perchero, con el corazón explotándome en el pecho. Sentía la sangre rugiendo en mis oídos. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que algo estaba muy mal con aquel hombre. Ese no era un desconocido curioso, no era un cliente, no era un tipo pasando por ahí, me estaba buscando. Mi mamá seguía revisando ropa, ajena a todo. Yo traté de respirar lento, pero me temblaban los labios. Quería avisarle, pero si gritaba, si hacía ruido, si llamaba su atención, tal vez él entraría, y yo no quería que entrara. Miré hacia la puerta, y él se detuvo, justo frente a la tienda, a 1 metro del cristal. Mi corazón dejó de latir por un segundo. No volteaba directamente hacia mí, pero inclinó la cabeza ligeramente, como si escuchara algo, como si percibiera a alguien escondiéndose detrás de los percheros. Me llevé la mano a la boca para no hacer ruido. Pasaron 3 segundos, 4, 5, hasta que él continuó caminando, pero no se fue lejos. Apenas se movió unos pasos, lo justo para quedar fuera de la vista directa, pero aún cerca, observando, esperando. Yo estaba atrapado por el miedo. Cuando por fin mi mamá se cansó de ver ropa y decidió salir, yo la agarré del brazo con tanta fuerza que ella se sorprendió. ¿Qué te pasa ahora? No pude decirlo, no pude describirlo. Solo le insistí, no salgas todavía, no salgas. Dios mío, pero ¿qué miedo tienes tú? Respondió, confundida. Yo no tenía explicación que ella pudiera aceptar. ¿Qué iba a decirle? Mamá, hay un hombre siguiéndome, pero cada vez que tú miras, él se esconde. Era ridículo, pero era real. Mi mamá, harta de mi comportamiento extraño, salió de todos modos. Yo temblaba detrás de ella, mirando a todas partes, listo para correr si lo veía. El pasillo estaba vacío, no había rastro del hombre, o eso parecía. Mientras caminábamos hacia la parte central del mercado, pasamos frente a una fila de puestos con mantas colgando, llenas de ropa barata, y fue allí, entre 2 mantas azules, que lo vi de nuevo, su cara, mirando a través de un hueco, mirándome a mí. Me estremecí de pies a cabeza. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo aparecía y desaparecía así? ¿Cómo siempre lograba estar cerca, pero nunca lo suficientemente cerca para que otro adulto lo notara? Era como si el mercado entero se prestara para esconderlo. Mi mamá seguía caminando sin mirar atrás. Yo, sin atreverme a gritar, aceleré mis pasos para alcanzarla. Quería decirle algo, que por favor nos fuéramos, que ese lugar no era seguro, pero las palabras no salían. El miedo las tenía secuestradas. Pasamos por un puesto de frutas, luego por uno de juguetes, y cuando nos detuvimos un momento para comprar unas cosas, yo sentí un escalofrío tan fuerte que me quedé frío por dentro. Una mano apoyada sobre un poste metálico a solo unos metros. Una mano grande, sucia, con uñas largas. Su mano. El hombre estaba allí, justo detrás del puesto de juguetes, a medio ocultar su cuerpo, pero no su mano. La había dejado visible, como si quisiera que yo la viera, como si fuera una advertencia. Me quedé mirando fijamente ese pedazo de piel, temblando, incapaz de moverme. El dueño del puesto hablaba con mi mamá, la gente caminaba alrededor, la vida seguía, pero para mí, el mundo se había detenido. Un segundo después, la mano desapareció, se retiró hacia atrás, como si él se hubiese deslizado silenciosamente entre las sombras. Ese gesto fue peor que verlo de frente, porque significaba que era consciente de que lo estaba siguiendo, consciente de que lo reconocía, consciente de que tenía miedo. ¿Y si él sabía que yo sabía qué iba a hacer ahora? Después de eso, no vi su rostro de nuevo ese día, pero la sensación de que estaba cerca no se fue. Era como si el hombre se hubiese multiplicado en mis pensamientos, como si cada figura a la distancia fuera él, como si cada movimiento en mi periferia tuviera su forma. Ese día, por primera vez en mi vida, entendí que hay miedos que se pegan a uno, miedos que se quedan contigo aunque estés rodeado de gente, miedos que no necesitan tocarte para marcarte. Cuando por fin llegamos a casa, y después de horas caminando bajo la tensión silenciosa de esa presencia, me encerré en mi cuarto, y fue allí donde ocurrió el giro que cambiaría todo, porque mientras trataba de dormir, escuché a los adultos hablando en la sala, mi mamá, mi tío, mi abuela, y uno de ellos dijo algo que hizo que mis ojos se abrieran de golpe. Dicen que otra vez anda un hombre rondando el mercado, uno que se lleva niños. Sentí como un escalofrío me recorría la columna.
Mi tío comentó, eso lo escuché yo también. La policía lo está buscando desde hace meses. Siempre aparece en diferentes zonas del mercado, mirando a los muchachos que caminan solos, pero nunca logran agarrarlo. Mi mamá suspiró, preocupada. ¡Qué peligro! Uno nunca sabe. Cualquiera puede parecer normal y yo dejé de escuchar el resto. El sonido se volvió un zumbido lejano. Mi respiración se detuvo. Mi pecho se apretó. Había un hombre en el mercado que se llevaba niños. Y yo había corrido por ese pasillo abandonado, con él detrás de mí, y fue entonces cuando, por primera vez, me pregunté algo que me perseguiría durante años y si no había sido una casualidad, y si no era coincidencia que estuviera ahí la semana siguiente, y si no me estaba mirando por accidente, y si aquel día, yo había estado a segundos de convertirme en una de esas historias que la gente cuenta en voz baja. La parte más aterradora estaba por venir, porque esa noche, justo cuando creí que el miedo iba a dejarme dormir al fin, sonó un golpe seco en mi ventana, no uno, dos, como si alguien hubiera tocado con el nudillo. Mi corazón se detuvo, me levanté lentamente, tragando saliva, sintiendo cómo se me helaban los pies. Me acerqué, y lo vi, una sombra, una silueta, justo detrás del cristal. El día que casi desaparezco, parte 4 me quedé congelado frente a la ventana. La silueta afuera no se movía. Era como una sombra sólida pegada al cristal, tan inmóvil que parecía parte de la noche misma, pero yo sabía que no lo era. Sentía su presencia como una presión en el pecho, como si el aire se volviera más pesado alrededor de mí. Mi primera reacción fue cerrar los ojos, apretarlos con fuerza, esperando que al abrirlos la sombra hubiera desaparecido, que todo fuera producto de mi imaginación. Pero cuando los abrí, seguía allí, la figura estaba quieta, sin rostro visible, pero demasiado cerca, demasiado real. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Quise gritar, pero la voz se me quedó atorada en la garganta. Quise moverme, pero mis piernas eran de piedra. Solo pude retroceder lentamente, un paso, luego otro, sin apartar la vista de aquella silueta oscura. El cuarto estaba completamente a oscuras excepto por la luz tenue de la luna que entraba por la ventana, y esa misma luz era la que delineaba el borde de alguien afuera. Cuando retrocedí un poco más, mi pie chocó con algo, la pata de mi cama. Ese sonido, pequeño, casi insignificante, pareció despertar algo en la sombra, porque se movió, apenas un centímetro, pero lo suficiente para que yo me diera cuenta. La silueta giró la cabeza, se inclinó ligeramente hacia adelante, como si quisiera verme mejor. Mis pulmones se cerraron. Di un paso más atrás. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. La sombra levantó la mano, una mano grande, la misma mano que vi entre los puestos del mercado. Golpeó una vez más. TOC. No fue un golpe fuerte, no fue agresivo, fue como un toque suave, paciente, como si simplemente estuviera avisándome, sé dónde vives. Mi cuerpo reaccionó por fin. Corrí hacia la puerta de mi cuarto, la abrí de un tirón y salí casi tropezando con mis propios pies. Mamá, grité, con la voz quebrada. Mi mamá apareció en el pasillo, sobresaltada. Mi abuela también se levantó de un salto desde la sala. ¿Qué pasó?, preguntó mi mamá, tomando mi cara entre sus manos. Yo señalé mi cuarto, temblando. La ventana, alguien tocó, hay alguien afuera. Mi mamá corrió a mi habitación sin pensarlo. Encendió la luz, abrió la cortina, miró hacia la calle. Aquí no hay nadie, dijo, confundida. Mi abuela llegó detrás de ella. Probablemente fue un árbol, o un pájaro, dijo para calmarme. Pero yo sabía que no era un pájaro, no era el viento, no era un árbol. Esa mano, yo vi esa mano, esa silueta, era él. No fue nada, mi hijo, insistió mi madre, abrazándome. Ven, duerme conmigo hoy, estás muy asustado. Me llevó a su cuarto y se acostó conmigo. Ella cerró los ojos enseguida, pero yo no pude dormir ni un segundo. Me quedé viendo la puerta, escuchando cada sonido, esperando que, en cualquier momento, la silueta apareciera de nuevo, esperando escuchar otro golpe, otra señal, otra advertencia, pero no llegó nada. El silencio se convirtió en mi único enemigo. Pasaron días desde esa noche, días en los que yo no tocaba la ventana, no me acercaba a ella, no dormía solo. Mi mamá empezó a notar que algo estaba muy mal conmigo. Yo estaba más callado, más nervioso, más atento a cualquier ruido que no reconociera, pero por más que quería contar todo lo que había visto, no podía. Sentía que si lo decía en voz alta, si lo contaba completo, le estaría dando más poder a ese hombre,
Y también sentía algo más extraño, nadie me iba a creer. ¿Quién creería en un hombre que aparece, desaparece y te sigue sin que ningún adulto lo vea? Lo único que tenía era el miedo, así que me quedé callado. Pero él no había desaparecido, solo estaba esperando. Un día, unas semanas después, mi mamá decidió ir al mercado otra vez. Yo no quería ir, pero no tenía opción. Mientras ella hablaba con una amiga en la entrada del mercado, yo me quedé a su lado, mirando a todas partes. Los colores del mercado ya no me parecían alegres. Las voces ya no eran ruido normal, eran distracciones, curvas, sombras. Todo era una amenaza. Mi hijo, ve a comprarme una botella de agua, dijo mi mamá, entregándome dinero. Yo abrí los ojos como si me hubiera dicho que cruzara un bosque lleno de lobos. No, no quiero ir solo. Ay, pero si está ahí mismo, respondió ella, señalando el mini supermercado a unos metros. Pero esos, unos metros, para mí eran kilómetros. Mi mamá se dio cuenta de mi miedo y cambió el tono. Ve, mi amor, yo te estoy viendo desde aquí, no te va a pasar nada. Tuve que ir. Cada paso era un latigazo de ansiedad. Cada persona que pasaba demasiado cerca hacía que mi corazón se encogiera. Entré al mini supermercado, tomé la botella de agua, pagué y salí. Y justo cuando iba de regreso, alguien me agarró del antebrazo. Un agarre firme, frío, demasiado familiar. Sentí el mundo detenerse. Tragué saliva con un sonido seco. Giré la cabeza muy lentamente, y allí estaba él, el hombre, a menos de 1 metro. Había salido de detrás de un puesto vacío. Nadie parecía notarlo, nadie lo veía, pero él estaba allí, delante de mí, con los ojos clavados en los míos. Y entonces, por primera vez, habló lo suficientemente cerca como para que escuchara cada palabra. ¿Por qué corres? Yo no sabía si gritar, llorar o desmayarme. Mi garganta no funcionaba. Él apretó un poco más mi brazo. No tienes que tener miedo, susurró. Solo quiero hablar contigo. Ese fue el momento exacto, en el que sentí que algo dentro de mí se rompía. Mi voz salió por fin, mamá. Grité tan fuerte que varias personas voltearon al mismo tiempo. Él soltó mi brazo de inmediato, pero no se fue, no corrió, solo dio un paso atrás, como si supiera que no podían hacerle nada. Mi mamá corrió hacia mí y me abrazó fuerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero cuando ella volteó a ver hacia donde estaba el hombre, otra vez, no había nadie, ni una sombra, ni un rastro, nada. La gente seguía caminando, comprando, hablando, todo normal, como si el mundo quisiera convencerme de que yo era el único que lo veía. Mi mamá revisó mi brazo y vio las marcas rojas donde él me había agarrado. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, alarmada. Yo no podía ni hablar, señalé hacia la nada. Mi mamá se puso seria. Por primera vez, me creyó. Vámonos, dijo secamente, agarrándome fuerte. Nos fuimos del mercado en silencio, pero yo sabía que no era el final, porque mientras nos alejábamos, mirando por la ventana del carro, vi algo que me hizo tragar saliva de golpe, el hombre parado en la esquina del mercado, quieto, mirándome, sonriendo apenas, una sonrisa pequeña, torcida, como si estuviera diciendo, no es la última vez. Parte 5. El ojo que nunca parpadea. El auto avanzaba por la avenida mientras las luces del mercado quedaban atrás como un borrón. Yo respiraba profundo, intentando convencerme de que estaba a salvo, pero algo en mi interior seguía alerta, como si una parte de mí aún estuviera corriendo. Mi tío manejaba tranquilo, tarareando una canción, ignorando por completo que mi corazón todavía latía con la misma fuerza que cuando salí disparado de aquella tienda. De pronto, en un semáforo en rojo, él dejó de tararear y me miró de reojo. Oye, ¿seguro que estás bien? Pareces asustado. Mi primera reacción fue decir que sí, que todo estaba perfecto, pero esta vez la mentira no salió. Sentí un nudo en la garganta que me apretó desde adentro, y antes de darme cuenta mis ojos estaban llenándose de lágrimas. No lloré, pero estuve a punto. Solo corrí mucho, dije con la voz tensa. Él me observó como si intentara leer lo que no estaba diciendo. Luego asintió lento, sin presionarme. Eso fue lo que más me alivió. No insistió, no preguntó, solo siguió conduciendo. Pero entonces, antes de que el semáforo cambiara, vi algo por la ventana. Un auto, negro, vidrios polarizados, detrás de nosotros. Y luego, como si me hubiera leído la mente, las luces del enteres parpadearon. Tío, susurré, ese carro no sigue. Él miró por el espejo retrovisor, pero el semáforo cambió y avanzó sin prestar mucha atención. No exageres, muchacho, hay mucho tráfico. Yo quería creerle. Dios, como quería creerle,
pero ese fue el mismo carro que vi detenido cerca del pasillo abandonado cuando corría. No lo había visto claramente, pero recordaba la forma de los faros. Era el mismo, tenía que serlo. Mi tío dobló a la derecha, el carro dobló a la derecha, mi tío volvió a doblar, el carro volvió a doblar. En ese momento, mi tío sí lo notó. Ok, eso no es normal, murmuró. Mi estómago cayó al piso. ¿Qué hacemos? Pregunté con voz temblorosa. Tranquilo, voy a hacer algo. Aceleró. El motor rugió, y de pronto ya no avanzábamos a velocidad normal, volábamos entre calles y esquinas, intentando perder al carro negro. Pero el otro también aceleró. No nos estaba siguiendo por casualidad, nos perseguía. Mi tío giró bruscamente hacia una avenida más amplia justo cuando el semáforo estaba en amarillo. Lo cruzó. El carro negro se detuvo, obligado a quedarse en rojo. Respiré aliviado. Mi tío también soltó el aire. Ya está, dijo. Era alguien molesto o un loco del volante. No hay que preocupar. Y entonces lo vio. En la siguiente esquina. Apareció otra vez. Sin semáforos. Sin tráfico. Sin forma lógica de haber llegado ahí. Solo estaba ahí, esperándonos. Mi tío frenó en seco. Ok, esto ya no me gusta, dijo con voz más baja, más seria de lo que jamás le había escuchado. Yo me hundí en el asiento. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna como un latigazo helado. El carro negro se detuvo justo en la esquina, como un cazador que sabe que su presa ya entiende el juego. Entonces la ventana del conductor se bajó apenas unos centímetros. Y dentro, en la oscuridad, había un punto rojo, un pequeño destello, una luz diminuta que titilaba como un ojo electrónico, un lente, una cámara, nos estaba grabando, o peor aún, nos estaba reconociendo. Mi tío no esperó. Pisó el acelerador tan fuerte que el auto dio un pequeño salto hacia adelante. La adrenalina me quemó en el pecho. Esta vez no había giros tranquilos ni maniobras calculadas. Mi tío estaba realmente asustado, lo sentía en cada movimiento brusco, en cada cambio de dirección. ¿Tú lo conoces?, me gritó por encima del motor. No, pero el hombre que me siguió estaba ahí. Ese auto estaba cerca. Era él, tío, era él. Mi tío abrió los ojos como platos. ¿Qué hombre? Y ahí, sin querer, comencé a contar. Todo, absolutamente todo. Cómo me miraba, cómo se levantó, cómo comenzó a seguirme, cómo corrí. Él no dijo una palabra mientras yo hablaba, pero mientras más le contaba, más rápido manejaba, como si cada frase fuera un golpe de gasolina directo al motor. Cuando terminé, él apretó los labios y murmuró: tu mamá no puede enterarse de esto ahora. Se preocuparía demasiado. Primero tenemos que asegurarnos de que ese tipo no nos siga. Miré por la ventana. El carro negro ya no estaba. ¿Lo perdimos?, susurré. Mi tío asintió. Eso parece. Pero parecía demasiado ágil, demasiado rápido, demasiado irreal. Fue entonces cuando mi tío frenó, muy lento, casi con miedo. No, no puede ser. Yo seguí la dirección de su mirada. Allí estaba, detenido, en silencio, a un lado de la carretera. ¿Cómo llegó tan rápido? No lo sé. ¿Cómo nos estaba esperando? Tampoco. Pero esta vez no tenía solo la ventanilla baja, tenía la puerta abierta, y una silueta bajaba del carro. Mi respiración se quebró. Mi tío puso reversa. La figura avanzó. Mi tío intentó girar. El carro negro encendió los faros y nos iluminó por completo. Era como si nos tuviera atrapados en un escenario, sin salida, sin sombra donde escondernos. Mi tío murmuró: para abrocharte el cinturón, no importa qué pase. Y entonces, un golpe, fuerte, no de afuera, no del carro negro, detrás de nosotros, como si algo o alguien hubiera caído sobre la parte trasera del auto. Yo giré la cabeza sin pensarlo, y lo vi, no al hombre, sino otra cosa, un segundo carro, oscuro, sin placas. Desde cuando estaba ahí, nos venía siguiendo también. Toda esta persecución estaba planeada. Mi tío soltó un susurro que jamás le había escuchado decir: esto es una emboscada. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí que tal vez no íbamos a poder escapar. Parte 6. La noche que se cerró detrás de nosotros. Mi tío respiraba rápido, pero mantenía una firmeza en las manos que me hacía sentir que, aunque estuviera tan asustado como yo, no pensaba rendirse. Afuera, la calle parecía haberse vaciado como si el mundo mismo se hubiera alejado de nosotros. El segundo carro detrás del nuestro permanecía ahí, pegado como una sombra demasiado precisa, y adelante, el carro negro, el mismo que nos había seguido desde el mercado, nos cerraba el paso como un depredador seguro de su presa. No mires atrás, dijo mi tío sin apartar los ojos del espejo retrovisor. Yo no podía obedecer. Miré.
El segundo carro tenía el vidrio delantero tan oscuro que no se veía nada del interior, pero aún sin ver rostros, yo sentía la presencia. 3, quizá 4 personas. No sé por qué, pero mi mente lo sabía con la certeza con la que sabes que el fuego quema o que el agua moja. El carro negro de adelante avanzó unos centímetros. El de atrás avanzó también. Nos estaban achicando, encerrando. Mi tío tragó saliva. Voy a intentar algo, susurró. Puso el carro en reversa. Yo me agarré del asiento. Y entonces, sin advertencia, aceleró. El golpe que dimos contra el auto de atrás fue tan fuerte que sentí el impacto en la columna. El vidrio vibró, mis dientes chocaron entre sí, y un sonido metálico atravesó todo el vehículo. El carro oscuro se movió apenas. Retrocedió unos centímetros. Otra vez, gritó mi tío. Yo no sabía si quería hacerlo, pero él ya lo estaba haciendo. Retrocedió, aceleró, golpeó. El auto detrás de nosotros ahora sí se movió más. Yo escuché voces, gritos, golpes dentro del carro enemigo. Y entonces mi tío giró el volante a la derecha con una precisión que parecía imposible, como si hubiese ensayado esa maniobra cientos de veces. Aceleró a fondo, y el carro avanzó por un pequeño espacio entre la acera y la parte delantera del auto negro. Rozamos la pared, rozamos el otro carro. Escuché metal rasgándose, pero pasamos. Agárrate, gritó mi tío, y yo me aferré como si mi vida dependiera de ello, porque dependía. Salimos disparados hacia una avenida más amplia. Mi tío aceleró sin pensar, sin mirar hacia atrás, pero yo sí miré. El carro negro arrancó detrás de nosotros. El segundo carro también, ambos, sin dudar. No puede ser real, susurré. Si lo es, respondió mi tío. Y no pienso dejar que nos alcancen. Aceleró más. El velocímetro subía. Las luces de la ciudad pasaban a una velocidad que parecía imposible, pero ellos seguían ahí, cerca, demasiado cerca. Mi tío dobló por una calle más angosta. Al hacerlo, el carro negro se deslizó peligrosamente cerca, casi tocando nuestro parachoques. Podía sentirlo detrás, como un aliento frío en el cuello. Tenemos que llegar a la carretera principal, dijo mi tío, y luego veremos. Pero no llegamos, porque justo cuando íbamos a salir a la avenida grande, una camioneta apareció desde la derecha. No venía a bloquear la calle, no estaba ahí por accidente, venía directo hacia nosotros. Agárrate, gritó otra vez mi tío, giró el volante. La camioneta rozó nuestro costado con un golpe que hizo que el auto saltara. Yo escuché el crujir del metal, las chispas, el rugido de los motores. Mi tío logró corregir el carro, pero lo que había enfrente ahora era peor. Un callejón, oscuro, angosto, sin salida visible. Tío, susurré. No, por favor, es la única opción, dijo él. Si sigo por la avenida nos encierran los 3 vehículos. No tuve tiempo de responder. Entramos al callejón. Las luces del carro apenas alumbraban lo que había adelante, paredes grafiteadas, basura amontonada, y un silencio espeso, casi palpable. Mi tío aceleró. Los otros carros entraron detrás. Los motores rugían como bestias. ¿Tiene salida?, pregunté con la voz quebrada. Creo que sí, dijo mi tío, pero su tono decía lo contrario. El callejón se angostaba más y más. Las paredes parecían cerrarse sobre nosotros. Y entonces lo vimos. Al fondo del callejón, no había calle, no había curva, no había salida. Solo un muro alto, un muro que parecía demasiado firme, demasiado definitivo. Era un callejón sin salida. Mi tío frenó tan fuerte que escuché las llantas quemando el suelo. Mi cabeza fue hacia adelante, mi corazón hacia la garganta. No, susurré, no podemos. Las luces detrás de nosotros iluminaron la pared, iluminaron nuestro auto, nos iluminaron a nosotros. Mi tío cerró los ojos un segundo, un solo segundo, y cuando los abrió, ya había aceptado algo que yo todavía no podía aceptar. Escucha, dijo mientras las sombras de los hombres bajaban de los carros. Cuando te diga que corras, corres. No mires atrás. No te detengas. ¿Me oyes? Mi voz era apenas aire. Tío, prométemelo. Los pasos se acercaban. Varias siluetas, altas, lentas, seguras. Mi tío me miró con una mezcla de amor, miedo y determinación que jamás olvidaré. Prométemelo. Lo prometo, dije, aunque no sabía a dónde iba a correr. Bien, respondió con la voz hecha de valor puro. Porque no voy a dejar que te toquen. La primera sombra tocó la manilla de la puerta del conductor. Mi tío respiró hondo, y entonces hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Golpeteó el freno, metió reversa, y aceleró hacia los hombres. El cuerpo del carro vibró como si fuera a desarmarse. Los hombres gritaron. El auto los arrolló,
no con fuerza letal, pero sí suficiente para dispersarlos, para romper la línea, para abrir un espacio. Ahora, gritó mi tío, corre. Abrí la puerta, mi corazón explotaba, mis piernas temblaban, pero corrí hacia el único lugar que quedaba, una escalera oxidada pegada a la pared del callejón que no había visto antes. Mientras subía escuché los gritos, los golpes, el caos. Escuché a mi tío peleando por mí, escuché puertas abriéndose, escuché pasos corriendo detrás. No miré atrás, no podía, no debía. Subí más, corrí por el techo. La ciudad estaba debajo de mí como un océano de luces, y yo era un niño de 9 o 10 años escapando de algo que ni siquiera entendía. No sabía quién era ese hombre, ni por qué me seguía, ni porque ahora había 3 carros, ni porque parecía una cacería. Solo sabía una cosa: no era un error, no era coincidencia, no era un susto pasajero, era algo más grande, mucho más grande, y esa noche apenas estaba comenzando. Parte 7. El nombre que no debía escuchar. El techo crujía bajo mis pies mientras corría sin saber a dónde ir. Atrás, el callejón seguía resonando con gritos, golpes, motores encendiéndose y el caos de hombres persiguiendo a un niño que no entendía nada. El aire frío de la noche me cortaba las mejillas. El corazón me golpeaba tanto que pensé que podría desmayarme ahí mismo, pero no me detuve. Mi tío me dijo que corriera, y yo obedecí. Mientras avanzaba por la superficie metálica del techo, escuché puertas golpearse contra la pared del callejón, escuché voces, pasos. Habían encontrado la escalera. Ahí, arriba, gritó uno. La voz era ronca, adulta, demasiado cercana. Mis piernas temblaron, pero seguí corriendo. No tenía plan, no tenía salida, no tenía a dónde ir. Y entonces, al llegar al borde del edificio, vi un puente improvisado entre ese techo y el siguiente, una tabla larga, colocada por algún trabajador o por algún aventurero desconocido. Parecía endeble, podía romperse, podía caer al vacío, pero era mi única opción. Pisé la tabla con cuidado, crujió. Mis enemigos ya estaban subiendo la escalera. Pisé otra vez, otro crujido, y entonces, atrás, escuché algo que me heló la sangre. Atrápenlo. Él les vio ir. El niño, yo. Mi cuerpo actuó antes que mi mente. Crucé la tabla entera casi saltando. El corazón se me iba a salir. Mis manos sudaban. El eco de los pasos que subían la escalera sonaba cada vez más fuerte. Apenas llegué al otro techo, corrí hacia una pequeña caseta metálica que sobresalía. Me escondí detrás, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Mis piernas no respondían. Mis manos temblaban. Mis ojos ardían. Entonces escuché la tabla crujir detrás de mí. Uno de ellos estaba cruzando, y luego otro. Revísenlo todo, no puede estar lejos. Las voces se dividían. Unos se movían hacia la izquierda, otros hacia la derecha, y luego escuché algo peor. Y el hermano, mi tío. Mi corazón se apretó de golpe. Quise levantarme, quise gritar, quise correr hacia él, pero algo dentro de mí sabía que si me movía, si salía, si hacía el más mínimo ruido, me encontrarían. Respiré muy despacio, conteniendo el aire para no hacer ruido. Me acurruqué más en la sombra de la caseta metálica. Los pasos se acercaban. 2 hombres caminaban hacia donde yo estaba escondido. Podía escuchar sus botas raspando el techo. Podía oír sus respiraciones. Podía sentir su presencia como una sombra helada. El jefe va a enloquecer cuando sepa que se nos escapó, dijo uno de ellos, molesto. No se nos escapará. No oí, respondió el otro. Ya sabes lo que dijo, el niño no puede desaparecer otra vez, no puede desaparecer otra vez. Mi mente se congeló. ¿Qué significaba eso? ¿Otra vez? ¿Me estaban buscando, desde antes? Esto no era casualidad, no era un maldito susto de mercado. Había pasado algo antes, que yo no recordaba. Mi respiración se hizo más corta. ¿Y qué hay del tío?, preguntó el primero. Lo están manejando, dijo el otro. No durará mucho. Lo importante es que el niño no se pierda como la vez pasada. Yo me tapé la boca con la mano para evitar un grito. La vez pasada. ¿Qué vez pasada? Mi mente se llenó de imágenes sueltas, sombras, un pasillo, una puerta entreabierta, una mano que me jalaba de la muñeca, una voz que decía mi nombre sin que yo pudiera reconocerla. ¿Era un recuerdo real, o simplemente miedo? No pude pensar más. Los 2 hombres estaban ahora a solo unos pasos de donde me escondía. Sus sombras se proyectaban sobre la caseta metálica. Sus voces eran nítidas. Si lo encontramos, lo inmovilizamos. Orden directa del jefe. ¿Y si es verdad, eso que dicen del niño?, preguntó el otro, bajando la voz.
Yo contuve el aliento. Que tiene algo especial. Calla. No hables de eso arriba. El jefe odia que se mencione. Solo cumple la orden. Mi mente dio un vuelco. Algo especial. ¿De qué estaban hablando? ¿De qué niño hablaban realmente? ¿De mí? Los dos hombres caminaron tan cerca de mi escondite que, si uno de ellos hubiera girado 3 centímetros más, me habría visto, pero no me vieron. Sus pasos siguieron hacia adelante, sus voces se fueron alejando, sus sombras desaparecieron. Y en ese momento, cuando pensé que estaba a salvo por unos segundos, escuché un sonido que me paralizó. Un celular. Cerca, muy cerca. Uno de ellos respondió una llamada. Sí, jefe. No, señor. Aún no, pero tenemos al tío. Sí, entendido. Traeremos al niño, cueste lo que cueste. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Mi tío, lo tenían, lo estaban reteniendo. Él se quedó luchando para que yo escapara, y ellos se lo llevaron. Un nudo enorme me cerró la garganta. El miedo se convirtió en otra cosa, en rabia, en desesperación, en una fuerza que nunca había sentido antes, porque aunque yo era solo un niño, sabía lo que tenía que hacer, no podía abandonarlo. No esta vez, no a él, pero ¿cómo? ¿A dónde lo llevaron? ¿Quién era ese jefe? ¿Y por qué me buscaban desde antes? Yo estaba solo, en un techo, rodeado, sin saber cómo bajar ni cómo ayudar a mi tío, y entonces, en la distancia, escuché un ruido, un motor, una motocicleta, alguien aceleró fuerte, un destello de luz me cegó por un segundo, una figura saltó del borde del edificio contiguo, aterrizando a unos metros de mí, una figura sola, encapuchada, vestida de negro, con un casco oscuro que reflejaba las luces de la ciudad. No uno de los perseguidores, no un hombre del jefe, no alguien que venía detrás de mí, era alguien más. La figura se enderezó, me miró, y dijo con una voz distorsionada: si quieres salvar a tu tío, ven conmigo, ahora. Yo retrocedí, temblando. ¿Quién eres? Pregunté con un hilo de voz. La figura se acercó despacio. Tu única oportunidad de sobrevivir. Extendió la mano, rápido. Ellos no tardarán en subir aquí. Miré su mano, miré el borde del techo, miré las sombras de mis perseguidores acercándose. No tenía opción. Tomé su mano, y en ese instante, mi vida cambió para siempre. Parte 8. La sombra que no era mía el resto del día lo pasé con una sensación punzante en el pecho, como si cada respiración empujara una espina más adentro. Traté de convencerme de que lo mejor era esperar la noche para entrar de nuevo al apartamento, recuperar mis cosas y desaparecer para siempre. Pero algo dentro de mí no estaba tranquilo. No sabía si era miedo, intuición o simple paranoia. Ya había oscurecido cuando regresé a la zona del edificio. Me quedé un largo rato observándolo desde la distancia, escondida entre los carros estacionados. Las luces de los pasillos estaban encendidas, y la ventana del apartamento, esa por la que tantas veces vi pasar sombras, estaba completamente oscura. Está vacío, murmuré, pero no lo dije para convencerme, sino para obligarme a mover los pies. Entré por la misma puerta lateral que siempre quedaba mal cerrada. Subí las escaleras murmurando mentalmente cada paso que daba, como si contarme las cosas en voz baja pudiera mantener mi cordura junta. Ni el más mínimo sonido venía del pasillo, solo mi respiración. Cuando llegué a la puerta del apartamento, algo me detuvo en seco. La alfombra estaba movida, hacia afuera, como si alguien hubiese arrastrado algo, o a alguien. Tuve un impulso animal de salir corriendo, pero la puerta estaba entreabierta, apenas 1 centímetro, pero eso era imposible. Yo la cerré, yo la aseguré, yo misma escuché el clic del seguro. Me quedé paralizada. ¿Él había vuelto? ¿O nunca se había ido? No podía marcharme sin mis cosas. Mi mochila estaba adentro con mi dinero, mis identificaciones y hasta la ropa que me quedaba. Sin eso, no era nadie, literalmente. Respiré hondo una vez, 2 veces, 3. Empujé la puerta muy lentamente. La oscuridad me recibió como si estuviera esperando mi cuerpo para tragarlo. Todo olía igual, pero había algo diferente, algo sutil, un silencio nuevo, pesado, demasiado consciente. Deslicé la mano por la pared buscando el interruptor. Lo apreté. Nada. Luces apagadas, cortadas, o desconectadas. Me quedé quieta, los ojos intentando adaptarse, hasta que poco a poco las siluetas comenzaron a aparecer: la mesa, el sofá, las cajas donde guardaba mis cosas. Y ahí, en medio de todo, la sombra, una sombra que no era mía, una figura de pie, perfectamente inmóvil, del otro lado de la sala, alta, más alta de lo que recordaba al dueño del lugar, tan quieta que me dolía el cuello de mirarla sin respirar. Quise retroceder,
pero mis pies no respondieron. La figura tampoco se movió, y entonces lo escuché. No era un suspiro, no era un crujido del piso. Era un sonido tan suave que casi lo confundí con un pensamiento. Ya te vi. Mi cuerpo se congeló. Sentí un escalofrío subirme por la columna, como si alguien me hubiera pasado un dedo helado desde la cintura hasta la nuca. No reconocí la voz. No era la del dueño del apartamento. No era de nadie que yo conociera. La sombra dio un paso hacia mí, uno lento, uno firme. Yo di un paso atrás, pero choqué con la puerta. No pude moverla. Algo la bloqueaba, algo del otro lado. Cuando la figura avanzó un segundo paso, lo único que pensé fue: no estoy sola aquí, nunca estuve sola. Y ahí, justo cuando pensé que iba a lanzarse hacia mí, se encendió la luz del pasillo detrás de mí, un zumbido suave que iluminó apenas la línea inferior de la puerta, pero bastó. La sombra retrocedió, no corrió, no se escondió, solo se deslizó hacia atrás, como si supiera que yo no podía verla del todo. Cuando parpadeé, ya no estaba, no había sonido, no había rastro, no había movimiento, solo un espacio vacío que se sintió aún más peligroso que su presencia. No sé cómo logré mover la puerta, pero la empujé hacia afuera, me lancé al pasillo y corrí sin mirar atrás. Bajé las escaleras a toda velocidad, casi tropiezando, casi cayendo. Cuando llegué afuera, me faltaba aire, me ardían los ojos, me temblaban las manos. Pero lo peor fue darme cuenta de algo más. La sombra no era la única cosa en ese apartamento, porque justo cuando crucé la calle para alejarme, volví la vista atrás, y lo vi. Desde la ventana, esa que estaba oscura minutos antes, había alguien mirando hacia afuera. No era él, no era la sombra, era otro rostro, uno que nunca había visto en mi vida, pero que definitivamente me estaba esperando. Parte 9. El nombre que nunca debí escuchar. Corrí sin mirar atrás durante varias cuadras, aunque sabía que nadie me seguía, o al menos eso quería creer. Me detuve en una esquina iluminada por un colmado que seguía abierto. Me apoyé en la pared tratando de respirar sin parecer una fugitiva desesperada, pero lo era, y lo sabía. Mientras recuperaba el aliento, una idea me golpeó con más fuerza que el miedo. La sombra no era la única presencia dentro del apartamento. Había un rostro en la ventana, una tercera persona. ¿Quién demonios vivía ahí realmente? ¿Y cómo había logrado esconderme tanto tiempo sin descubrirlo? Saqué el teléfono, pero estaba muerto. Me sentí ridículamente vulnerable. No tenía dónde dormir, no tenía batería, no tenía dinero accesible, y ahora tampoco tenía mis cosas. El edificio estaba a una distancia segura, pero seguía sintiéndolo asterisco cerca asterisco, como si el eco de lo que vi todavía me respirara en la nuca. Me quedé un rato pensando, hasta que una voz conocida me sacudió desde el otro extremo de la acera. Tú. Levanté la cabeza de golpe. Era Samuel, el vecino del 3B. El único que alguna vez me miró a los ojos, aunque nunca supo que yo vivía en el apartamento del 4C, creía que yo pasaba a visitar, o eso pretendí que creyera. Tenía una funda de comida en una mano y cara de no haber dormido en días. Te he estado buscando, dijo, acercándose con cautela. Sentí como se me gelaba la espalda. ¿Cómo que buscando? Pregunté, intentando no sonar tan aterrada como estaba. Samuel miró alrededor, como asegurándose de que nadie más pudiera escucharnos. No deberías estar aquí, susurró. Me apoyé más en la pared, sintiendo que las piernas me temblaban. Ya lo sé, respondí. Él bajó la voz aún más. No estás segura, desde lo que pasó. Mi estómago se revolvió. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó? Samuel abrió la boca para responder, pero se detuvo. Miró detrás de mí. Su expresión cambió. Se puso pálido. No te muevas, dijo, apenas audible. Sentí una punzada detrás del cuello, como si un insecto hubiera aterrizado en mi piel. Mi primer impulso fue girarme, pero Samuel extendió la mano, temblando. No voltees. Mi corazón casi se detuvo. Samuel, ¿qué ves? Su respiración empezó a entrecortarse. Vi cómo apretaba la funda de comida con tanta fuerza que se escuchó un crujido. Es él, susurró. Te encontró. El mundo se me cerró en un túnel negro. Tragué saliva con dificultad. ¿Quién? Pregunté sin mover la cabeza. ¿El dueño del apartamento? Samuel negó levemente con la cabeza. Sus ojos estaban fijos en algo justo detrás de mi hombro derecho. No, susurró, prácticamente sin voz. Ese no es el dueño. Él nunca fue el dueño. Un zumbido apareció en mis oídos. El miedo me subió hasta la garganta. Entonces, ¿quién es? Samuel tragó saliva. Sus labios apenas se movieron al hablar. Se llama ese. El nombre me atravesó como un cuchillo.
Un nombre que no pertenecía a ningún rostro que yo conociera, pero sentí al escucharlo una familiaridad oscura, como si lo hubiera oído antes en algún sueño del que desperté llorando sin razón. Samuel, murmuré, temblando. ¿Quién es ese? Samuel abrió la boca, pero no respondió, porque en ese mismo instante, Samuel fue empujado hacia atrás como si algo invisible lo hubiera jalado. La funda de comida salió volando, el plástico se rompió contra el pavimento y los envases rodaron hasta mis pies. Yo sí volteé, no pude evitarlo. Detrás de mí, no había nadie, ni una figura, ni una sombra, ni siquiera un movimiento de aire. Solo el pasillo oscuro entre dos edificios. Pero Samuel, tirado en el suelo, estaba mirando ese mismo lugar con un terror absoluto. Y fue entonces cuando lo escuché otra vez, la misma voz baja, la misma voz que escuché en el apartamento, la misma voz que parecía hablar desde dentro de mi cabeza. Ya te dije, que te vi. Me paralicé. Samuel empezó a gatear hacia atrás, como si viera venir algo que yo todavía no podía ver. Corre, me suplicó, corre, pero mis piernas no reaccionaban, no podía moverme. Y entonces, en ese silencio absoluto, la voz volvió a hablar. Esta vez no sonó como un aviso, sino como un reclamo. Ven, ya es hora de volver a casa. La inquilina invisible, parte 10. Samuel seguía en el suelo, gateando desesperado, con los ojos clavados en el pasillo vacío como si algo invisible avanzara hacia nosotros. Yo no veía nada, pero asterisco sentía asterisco la presencia. El aire se volvió más denso, como si me empujara hacia atrás, como si tratara de meterme de nuevo en el edificio. La voz volvió a sonar, pegada a mi oído aunque no había nadie ahí. Te dije, que volvieras. Me tapé los oídos, pero la voz seguía dentro de mi cabeza, vibrando en mis huesos. Susurré sin pensar. ¿Qué quieres? Samuel gritó. No le hables. Él se alimenta de eso. Me giré hacia él. ¿Qué estás diciendo? Samuel se arrastró, apoyó la espalda contra un poste y habló sin respirar. Él no vive ahí, él habita, no necesita cuerpo, nunca lo tuvo. Pero tú, tragó saliva, tú fuiste la primera persona que lo escuchó en años. Y eso te hace un imán. La calle se sintió de repente más silenciosa, como si la ciudad entera contuviera el aliento. ¿Cómo sabes todo eso? Pregunté. Samuel se llevó una mano al rostro, desesperado. Porque antes que tú, yo viví en ese apartamento. El mundo se me detuvo. El eco de la revelación retumbó dentro de mí. No, murmuré. Eso no puede ser. Yo revisé los papeles. El contrato, decía otro nombre. Samuel asintió con una sonrisa amarga. Ese también puede mover cosas. Papeles, llaves, sombras, personas. Él te dejó entrar. Y ahora quiere que regreses. La voz volvió a sonar en mi oído, más clara que nunca. Samuel, siempre tan desobediente. Samuel gritó, encogiéndose como si alguien invisible lo estuviera sujetando por la garganta. Yo corrí hacia él, pero un viento helado estalló entre los dos, empujándome hacia atrás con una fuerza brutal. Me golpeé contra el pavimento, aturdida. Basta, grité, sin saber a quién le estaba hablando, sin saber si servía de algo. No te quiero seguir escuchando, no quiero volver ahí. La risa que respondió no era humana, era un crujido, como si las paredes estuvieran sonriendo. No es tu elección, dijo la voz. Y entonces lo vi, por primera vez. No una sombra, no un reflejo, no una silueta distorsionada en el pasillo, sino un rostro, apenas formado, como humo denso que iba tomando forma humana, pero sin terminar, sin ojos, sin boca, como si la idea de un rostro estuviera flotando frente a mí, y aún así, podía sentirlo mirándome. Ya te vi, susurró la voz, aunque la figura no tenía labios. Ya entraste, ya te quedaste, y todo lo que entra, tarde o temprano, regresa. El viento se arremolinó bajo mis pies, empujándome hacia atrás, hacia el pasillo, hacia el edificio. Yo me aferré al poste, sintiendo como algo invisible jalaba mis piernas con fuerza. Samuel, ayúdame, grité, pero Samuel no se movía, estaba paralizado, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo, susurró. Si intento tocarte, él me lleva a mí. La fuerza me levantó medio metro del suelo. Grité, tratando de aferrarme con las uñas al pavimento, pero algo me arrastraba hacia la oscuridad, como si una mano gigante me estuviera tirando. Estaba hablando otra vez. Vamos a casa. Y cuando sentí que ya no tenía fuerza para resistir, cuando estuve a punto de soltarme y dejar que me llevara, una luz explotó detrás de mí, una luz fuerte, un motor encendido, un carro entrando a la calle. Los faros iluminaron de lleno la figura de humo, y ésta se deshizo como polvo quemado.
Caí al suelo de golpe. Samuel corrió hacia mí, me levantó torpemente. El carro se detuvo a nuestro lado. La puerta del conductor se abrió, y en la oscuridad, reconocí la voz. ¿Están bien?, preguntó la mujer. ¿Qué hacen aquí tan tarde? Era la esposa del dueño del colmado de la esquina, a quien había visto incontables veces. Pero su presencia, su luz, su voz humana, fue como tocar tierra después de hundirse. Samuel me sostuvo por los hombros. Tenemos que irnos, dijo, sin mirarla siquiera. Ahora, ese no había desaparecido, solo se había disipado, y su voz, debilitada pero presente, susurró desde el fondo del pasillo: volverás. Todos vuelven. La inquilina invisible, parte 11, final. Samuel prácticamente me cargó hasta el carro de la mujer del colmado. Ella no entendía nada, pero vio nuestras caras y no hizo preguntas. Nos subimos atrás. Yo temblaba tanto que mis dientes chocaban entre sí. ¿A dónde los llevo?, preguntó ella. Samuel respondió sin dudar: a cualquier lugar lejos de aquí. La mujer asintió y arrancó. Mientras el carro se alejaba, miré por la ventana. El edificio, ese edificio donde había vivido oculta meses enteros, se hacía pequeño a lo lejos, pero no lo sentía lejos, lo sentía vivo, y sentía que me estaba observando. No dije nada hasta que estuvimos en una avenida llena de gente, donde el ruido de los motores parecía lo único capaz de tapar la voz que me seguía retumbando en la mente. Samuel, susurré. ¿Quién era ese realmente? Él se pasó la mano por el rostro, agotado. No es un quién, es un qué. Un escalofrío me recorrió. Explícame. Samuel tragó saliva, como si repetirlo lo hiciera más real. Cuando viví en ese apartamento, yo también lo escuchaba. Al principio en murmullos, después en pasos, luego en sueños. Y después dejó de ser un sonido. Fue una presencia, un invitado que nunca vi del todo pero que siempre estaba ahí. ¿Y por qué no te fuiste antes? Lo intenté, dijo. Pero él no te deja ir, se pega a ti, se mete en tu cabeza, y si vuelves, te espera. Me froté las manos, aún temblorosas. ¿Por qué yo? ¿Por qué me eligió? Samuel me miró a los ojos por primera vez desde que todo empezó. Porque tú lo hiciste visible. Me quedé en silencio. No entendí. ¿Cómo que lo hice visible? Él continuó: ese vive de la atención, de la percepción. Si nadie lo ve, si nadie lo piensa, si nadie lo reconoce, él se debilita. Pero tú entraste al apartamento con miedo, con imaginación, con sensibilidad. Lo escuchaste, lo sentiste, le diste forma. Yo no quería, pero lo hiciste, y eso lo despertó. Me abracé a mí misma, sintiendo como cada palabra era un peso en el pecho. La mujer del colmado nos dejó frente a una estación de autobuses. Samuel le pagó, la agradeció, y cuando ella se fue, nos quedamos solos. El aire de la madrugada era frío y seco, pero se sentía real, seguro. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Samuel respiró profundo. Separarnos, alejarnos del edificio. Él no puede seguirnos tan lejos si no lo alimentamos, pensando en él todo el tiempo. Intenté asentir, pero mis piernas seguían débiles. Samuel, murmuré, ¿tú crees que él va a dejarme tranquila? Samuel me tomó de los hombros. Solo si tú dejas de volver ahí, dijo. Solo si rompes el vínculo. No vuelvas al edificio. No vuelvas a ese apartamento. No vuelvas a escucharlo. En ese instante, mi teléfono vibró dentro de mi bolsillo. Me congelé. Recordé que estaba apagado. Lo saqué con la mano temblorosa. Encendió solo. La pantalla brilló. Un mensaje apareció. Un mensaje sin número, sin contacto. Solo una frase. Ya te vi. Sentí como el mundo se me caía encima. Samuel, susurré. Él está aquí. Samuel miró mi pantalla, y sus ojos se abrieron de par en par. No mires el mensaje. No lo abras. No pienses en él. Pero mis manos temblaban demasiado. La frase seguía allí, como si me hablara directo al corazón. Mi respiración se volvió torpe. ¿Y si nunca se va?, pregunté, con lágrimas acumulándose. ¿Y si no puedo sacarlo de mi cabeza? Samuel me tomó la mano y la apretó con fuerza. Entonces que él te pierda, dijo. No te detengas. No retrocedas. No vuelvas a ese edificio. Me miró directamente, y en su voz no había duda. Porque si regresas, deja de susurrar, y empieza a aparecer. Me quedé inmóvil, sintiendo el peso de esas palabras. El mensaje en mi pantalla se desvaneció poco a poco, como tinta derritiéndose, y apareció otro. Vendrás, tarde o temprano. Di un paso atrás, horrorizada. Samuel sacó mi teléfono de mis manos y lo estampó contra el suelo. La pantalla estalló en pedazos. Corre, me dijo. Empieza ahora. Y yo corrí como si mi vida dependiera de ello.
como si cada paso me arrancara de esa sombra, como si mi mente pudiera huir antes de que él se metiera en ella, y mientras corría, sentí una última brisa helada pasar junto a mi oído, la misma voz, ahora más lejana, cuando abras una puerta, me encontrarás detrás. No miré atrás, no me detuve, y desde ese día, cuando escucho un crujido, un susurro, un paso que no debería estar ahí, jamás abro la puerta, porque sé que no es la casa, soy yo quien lo trae con solo recordarlo, y lo estoy intentando, lo juro, pero a veces, solo a veces, todavía lo escucho. Si te gustó este video y quieres ver más historias como esta, no olvides visitar mi canal YouTube, Historias Curiosas, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia.